un año, que es el punto de quiebre, es donde hace masa crítica una serie de cuestiones y de características que el Estado mexicano y particularmente la partidocracia mexicana estuvo arrastrando durante mucho tiempo y que no se dio cuenta de los mismos peligros que estaba engendrando hasta que López Obrador llega al poder. El 18 no se entiende sin la decepción que provocó la llegada el retorno del PRI al poder en el 12 y todo lo que pasó en ese sexenio para acabar con la idea de la existencia de un nuevo PRI, que era lo que encarnaba en su momento Enrique Peña Nieto. Todo esto genera un desencanto que desemboca en un voto de castigo en el 2018 y que lleva a este grupo que es muy curioso porque aparentemente es de izquierda, aparentemente es subversivo, aparentemente es anti-régimen, pero en realidad es una continuidad del viejo régimen priista y está conformado en gran medida por viejos priistas y viejos panistas que en realidad entendieron la política en los 80s, en los 90s, en los 70s, es decir, de forma autoritaria y hegemónica. México cambia y no cambia, porque justamente lo que regresa en el 2018 y lo que queda evidenciado con la elección de López Obrador es que el México del pasado seguía teniendo un peso enorme, que es lo que permite que se dé este triunfo cultural. Décima novena estación de este recorrido por el siglo XXI, Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Zach, ya estamos en el año 2018. Mi nombre es Alejandro Arroyo y con el gusto de saludarlos a todos. Te saludo, como siempre, con muchísimo cariño. Zach, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, aquí muy contento, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para eso de que te gusta mantener oculto cuándo y a qué hora ¿Cuándo se grabamos? ¿Y a qué hora y dónde? Sí, claro. ¿Y desde dónde? y Capaz desde que estamos en las catacumbas, güey, y ¿para qué les decimos, güey? Sí, estamos sí, sí. peor, estamos en un lugar peor. Pero Exacto. precisamente por eso, fíjate que ya pasamos la mitad del cuarto, ¿eh? Y un pasito, ¿Y un pasito? y un pasito. Y hoy va a ser un día con un episodio muy especial, sobre todo para nuestro país. Y tú nos vas a dar una introducción, por supuesto, formidable. No, hombre, al contrario, básicamente, a ver, ya llegamos al año 2018, simplemente voy a mencionar hechos porque tenemos con nosotros a quienes analizarán y con su ojo siempre clínico, acucioso, puntual y experto nos darán luces sobre el tema. Básicamente, como lo hemos venido recorriendo a lo largo de los episodios de este Narramesta 25, llegamos a un 2018 en el que y lo vimos tras bambalinas, ¿verdad, hermano? Justo llega el momento en el que 50 años después del inicio de un movimiento y un discurso muy particular, ¿sí? El movimiento del 68, con base en periodos de más o menos 10 años, hubo un avance de esta narrativa, de esta forma de ver el país, con todos los claroscuros que ustedes seguramente tendrán en mente en este recorrido histórico de 50 años, 68 al 18, el 77, cuando la izquierda logra ser a partir del Partido Comunista Institucional y tener representatividad en Cámara, el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, poquito más de 10 años después, 87-88, el triunfo por primera ocasión de la izquierda en entonces jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y a partir del 2000 no se puede entender este primer cuarto de siglo sin la emergencia de un personaje que ya estaba dando una suerte de qué hablar a partir de lo que fue la toma de Pozos, si mal no recuerdo, 94-95, ahí en Tabasco. Logra ser jefe de gobierno en el año 2000 contra toda legalidad, porque para ser exactos,
no reunía la residencia para ser jefe de gobierno, pasó, fue jefe de gobierno, y a partir de ahí empieza a construirse una narrativa y una manera de entender a México y ponerlo sobre la mesa de la discusión pública. Viene el 2006, lo platicamos aquí también, el famoso plantón de reforma, el famoso argumento de fraude, que no se ha comprobado hasta el día de hoy, pero bueno, ahí está puesto sobre la mesa. 2012, reiterado, según para él, un fraude electoral, que no fue tal, ¿sí? Pero se fue construyendo todo esto a lo largo de la primera década y casi segunda de este siglo. Y llegamos al 2018, en un momento clave, 50 años después de lo que ocurrió en el 68. Y para eso están con nosotros personas que en lo particular, y como te lo he dicho reiteradamente, hermano, que cuando están con nosotros Luis Rodolfo Oropesa y Eduardo Higuera, a mí, francamente, paso a ser como debo de ser frente a personalidades como ellos, un alumno, una persona que le gusta escucharlos, porque el expertise que han reunido a lo largo de todos estos años, y como lo decía, con esa puntualidad con la que observan las cosas, pues para nosotros es un honor que estén aquí para comentar precisamente ese año, y ya ellos nos dirán desde esa perspectiva de lo analítico qué pasó en ese año. Te saludo, mi querido Luis Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querido Alejandro, Isaac, Eduardo, pues un placer estar aquí en esta mañana, tarde, noche, respetando justamente el tema de los tiempos que no deben de ser revelados. Y pues muy contento de poder compartir contigo este espacio que sé que han construido con mucha constancia, tenacidad y cariño para hacer este recuento anual de pues, lo que han sido los primeros 25 años de la historia de nuestro país, de la historia moderna, que sin lugar a dudas, digo, muchos lo podrán decir seguramente de las épocas pasadas, pero creo que marcó especialmente el 2018 un cambio de era en términos políticos, como ya bien lo señalabas, y que existe pues un contexto que puede tratar de explicarlo, ¿no? Porque posteriormente a ello vivieron una serie de cosas que también marcaron los siguientes 6 años y que va a ser importante mencionarlas a toro pasado, pero hablando del 18, pues es creo que el, en términos un poco místicos, pues la llegada y el ejercicio de la piedra filosofal de cómo se tiene que ver la política a partir de ahí para acá. Exacto, muchas gracias, mi querido Luis. Ya iremos profundizando. Y también está con nosotros Eduardo Higuera, alguien que analista político, no solo en distintos medios a nivel nacional, sino también ya en espacios latinoamericanos. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. No, al contrario, Alex, gracias por volverme a invitar a tu espacio. Un gusto poder coincidir con Luis por fin, ya estábamos platicando que hemos rozado los mismos espacios muchas veces. Un gusto estar contigo, Isaac, y con toda la audiencia que ustedes tienen en este espacio tan interesante y tan importante. Para mí el 2018 es muy interesante, es un tema eh, personal, profesional, político. En el 2018, por ejemplo, y para mí es algo muy importante, murió de manera repentina mi padre. En el 2018 tuvimos, además en pleno proceso electoral, lo cual para mí fue totalmente desestabilizante, ¿no? Tuvimos elecciones en México trascendentales, pero también, por ejemplo, se eligió a Díaz-Canel en Cuba, se eligió a Bolsonaro en Brasil. Fue la reunión de Trump con el líder de Corea del Norte. Entonces, a todos los niveles, 2018 a mí me parece que es un año trascendental, ¿no? Desde lo muy personal hasta lo global. Yo creo que además es un año que es el punto de quiebres donde hace masa crítica una serie de cuestiones y de características que el Estado mexicano y particularmente la partidocracia mexicana estuvo arrastrando durante mucho tiempo y que no se dio cuenta de los mismos peligros que estaba engendrando hasta que López Obrador llega al poder, con promesas muy interesantes, muy trascendentales, que sirvieron muchísimo para su triunfo, pero que a partir de eso vimos un giro dialéctico y político en la llamada izquierda mexicana. Yo no estoy convencido de que la izquierda mexicana esté gobernando, la verdadera izquierda
democrática de este país no está gobernando desde 2018. Pero entonces me parece que tenemos muchísimo de qué hablar y que incluso una hora o hora y media no nos va a alcanzar para abordar nada. Vamos a arañar la superficie. Para comenzar, te agradezco mucho, querido Eduardo, si me lo permites, hermano, básicamente es lanzar la introducción, que viene siendo lo siguiente, si ustedes me lo permiten. El país se movió entre 1982, que fue la primera piedra de un nuevo modelo económico, ¿sí? Que con sus asegúnes se vino a consolidar de una manera muy importante en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Llegó de manera muy profunda en los cambios de una reforma francamente muy profunda en la manera en cómo se condujo el Estado mexicano a nivel administrativo, a nivel de muchos dicen por ahí que le faltó la famosa Glasnost, ¿no? La reforma política, pero la reforma económica, la perestroika, esa fue clarísima en Salinas de Gortari. Y con el bache de inicio, pero Cedillo también la lleva hacia adelante a grado tal que en el 2000, cuando se da la alternancia, Vicente Fox primero, Felipe Calderón después, y lo dijo aquí en un espacio, si mal no recuerdo, Pepe Reyes, citando a Castillo Peraza, en esos 12 años fue el gran triunfo cultural del panismo, es decir, estamos aquí, ¿sí? Con este modelo económico que nosotros ya traíamos en mente desde hace muchos años, y por eso, y por esa razón, y lo vimos, si mal no recuerdo, en 2010, no hubo un cambio de régimen, ¿sí? Fue un nuevo gobierno, nuevos gobiernos que transitaron bajo ese modelo. Yo quiero preguntarles, si ustedes me lo permiten, ¿cómo llega el país en el 2018, en su opinión? Más allá de que abordemos ahorita las candidaturas o el debate, Luis, en tu opinión, ¿cómo llega el país a ese año en lo particular? Llega decepcionado. Yo creo que sería la primera afirmación que haría, porque el 18 no se entiende sin la decepción que provocó la llegada el retorno del PRI al poder en el 12 y todo lo que pasó en ese sexenio para acabar con la idea de la existencia de un nuevo PRI, que era lo que encarnaba en su momento Enrique Peña Nieto. Creo que con mucha claridad en las urnas, en el 2012, como bien señalabas, no hay un fraude. O sea, el triunfo de Enrique Peña fue contundente. Y ahí se ve obligado López Obrador por primera vez a tener que replantear cuál era el camino y la ruta y los acompañantes que iban a ir con él a una nueva, eh, pues a una nueva aventura política que ni ellos sabían cómo iba a suceder. O sea, haciendo un poco de retrospectiva, si nosotros vemos el 2012 y la vuelta del PRI al poder, nadie se hubiera imaginado lo que iba a pasar en el 2018. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba reinstaurando el régimen y se le había dicho un no a esta victoria cultural panista que acabas tú de mencionar. Pero suceden cosas tan fuertes como la Casa Blanca, Ayotzinapa, que marcan completamente este sentido de decepción que ahorita les estoy mencionando y que generan un caldo de cultivo tremendamente grande para que suceda lo que pasó en el 2018. O sea, la gente, económicamente hablando, yo creo que también el modelo no era el mejor. Eh, no existían alternativas democráticas muy claras en los partidos políticos. El PRI yo creo que ya había tirado la toalla desde el 2016 y se genera, como ya mencioné, un entorno demasiado favorable para que por fin se logre llegar en el 2018 a una candidatura incuestionable y tremendamente poderosa por parte de López Obrador. Aquí ya vendrán muchos asegúnes, estábamos hablando previamente con Eduardo que también podemos decir que el 2018 es la última elección que se lleva, o elección presidencial, con reglas democráticas, ciudadanas, consejeros, institucionalmente muy potente, y que nosotros pensaríamos que se iban a preservar en el futuro, y no sucedió así, ¿no? Entonces, viene por eso un cambio, como yo lo digo, de era, porque
empieza todo el desmantelamiento del México institucional y legal que nosotros conocemos, pero todo sucede a partir de esta visión de retrospectiva que creo que era muy necesario dar, porque no fue fortuito lo que vimos en el 2018. Eduardo, ¿tú cómo viste que Pues llegó el mira, país a ese 2018? yo coincido con Luis en que México llega desesperado al 2018 en muchos aspectos. Una gran cantidad de los mexicanos estábamos desencantados con eso que se llamaba pomposamente la transición democrática, la democratización del país. Yo soy muy crítico con ese periodo. Creo que hubo muchos avances y muchas oportunidades y casi todos fueron o acotados o desperdiciados. Los avances fueron acotados y las oportunidades desperdiciadas. Te voy a poner un ejemplo. Para mí el origen del triunfo de este grupo eh, regresionista que está en el poder desde el 2018 se encuentra justamente en el sexenio de la alternancia, en el sexenio de Fox. Fox inició una comisión de la reforma del Estado con Porfirio Muñoz Ledo y César Cancino al frente, que le presentó un increíble proyecto. Él tenía el capital político para refundar el Estado mexicano. Y Fox, cuando ya estaba en el poder, dijo, "Ajá, no, mejor no, yo creo que estoy mucho más a gusto con el presidencialismo que tenemos desde la Constitución en México. Y hizo sugerencias, eh, hizo algunos cambios, pero en realidad todo el contexto en el que se podía hablar de la presidencialidad, una partidocracia en vez de una democracia, porque incluso en ese momento todavía estaba eh, prohibido en muchos aspectos que los ciudadanos se lanzaran como candidatos. Luego los requisitos que se conformaron eran muy, muy pesados para la gran mayoría de los ciudadanos que querían competir sin un partido. Entonces, todo esto genera un desencanto que desemboca en un voto de castigo en el 2018 y que lleva a este grupo que es muy curioso porque aparentemente es de izquierda, aparentemente es subversivo, aparentemente es anti régimen, pero en realidad es una continuidad del viejo régimen priista y está conformado en gran medida por viejos priistas y viejos panistas que en realidad entendieron la política en los 80s, en los 90s, en los 70s, es decir, de forma autoritaria y hegemónica. Entonces, nada más estamos viendo las consecuencias de lo que la clase política desde el presidente hasta los diputados, hasta los gobernadores, sembraron durante es más, desde 1996 hasta el 2018. No acotaron las oportunidades de que se formara un bloque hegemónico, por si ellos triunfaban. Y resulta que triunfó un grupo que se llama Morena. Y ese Morena tiene un programa de desmantelamiento institucional, como bien dijo Luis, que estamos viviendo actualmente. Entonces, yo creo que México llega como un país desesperado y agotado, desencantado con la democracia, también en términos económicos, porque nunca terminamos de despegar en el crecimiento, en el reparto de la riqueza, en el bienestar, que es una palabra que ya está súper desgastada y desprestigiada, pero que esa es la palabra que hay que usar, el bienestar de la sociedad, eh, y que por tanto dice, vamos a apostar por el único que nunca hemos apostado, y a mí me parece que en muchos sentidos, y sobre todo a mediano y largo plazo, nos salió el tiro por la culata a los mexicanos. Antes de llegar precisamente, ahorita que bien apuntan esta manera en cómo se configuró el equipo alrededor de la figura de Andrés Manuel, con ex de aquí, ex de allá, ex de acullá. Quisiera conocer de ustedes una parte que tiene que ver básicamente con esto que apuntabas, Eduardo, de si es o no de izquierda. Eso me parece muy sugerente porque en efecto todo pareciera indicar que la llamada verdadera izquierda está en otro lado y aquí vino a recuperar el personaje, digo el personaje, Andrés Manuel, sí, precisamente una vertiente de lo que era el priismo de antaño, que era el nacionalismo revolucionario, ¿sí? Versus toda esta vertiente
de la tecnocracia. Y entonces encuentra, en términos de narrativas, al gran villano, ¿sí? El gran villano es esa tecnocracia neoliberal que no trajo lo que debía de traer la promesa, profundizó la desigualdad, los ricos hacen cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Por eso, por el bien de todos, dice él, primero los pobres. Y ¡pum! ¿Sí? Con esa idea de recuperar las raíces de un nacionalismo revolucionario, honestamente muy ramplón y muy simplificado, Andrés Manuel hace algo, y no sé qué te parezca, Luis, que en el 2018, también viéndolo a la distancia, encantó a ciertos sectores que regularmente no lo hubieran estado en su momento, ¿sí? O sea, mucha gente que conocemos los hoy arrepentidos, si lo queremos ver así, o sea, los logró encantar. ¿Qué pasó ahí en tu lectura? Tú que, y lo digo aquí abiertamente, eres un exitosísimo constructor de campañas políticas, electorales, has triunfado en muchísimos estados, en muchísimos distritos, que entiendes perfecto de narrativas, de cómo piensan los segmentos, que no te vas nada más a la escucha social, sino que profundizas en la antropología, ¿sí? De los espacios socioculturales. Con toda esta experiencia que tú tienes, querido Luis, ¿qué pasó ahí que verdaderamente encantó a sectores que regularmente no lo hubieran hecho? Vuelve a ser el tema de la decepción. Yo creo que se agotan las alternativas y empezamos a ver también como parte de la cultura política, ustedes coincidirán que es muy simbólica, muy de símbolos y señales. Y al momento que les dije que el PRI tira la toalla con la misma candidatura de Pepe Mid, que es una candidatura demasiado débil para mandar una señal de querer al menos competir, pues ya se manda una señal muy clara que aluden algunos a un pacto previo de supuestamente ese prismo tecnocrático que lo que ya quería era entregar las llaves, con este prismo que nunca murió. Es que creo que ahora, como lo mencionas, eh, realmente si vemos también la geopolítica del 2018, más allá del el puro triunfo de López Obrador, todavía se da sí este encantamiento y esta levantar la vista para ver a López Obrador, como bien decía Eduardo, como probar el único camino que no había probado el elector versus PAN y PRI, pero no arrasa en gubernaturas principalmente. O sea, en ese momento, si recordamos, solamente gana Tabasco, gana su tierra también como gobernador, gana Chiapas, gana Veracruz, mantienen la Ciudad de México, pero párale de contar. O sea, todos los demás estados, eh, 11 gubernaturas del PRI, 11 gubernaturas del PAN, un gobernador independiente, como bien señalaban, que fue otro experimento que sucedió en Nuevo León y que fue candidato presidencial también, que se llevó sus eh, 4 puntitos por el tema de le mochamos la mano y vemos qué hacemos, una cosa muy surrealista la candidatura del Bronco, pero México en lo general, a pesar de que le da mucho espacio también a las cámaras, no le da la mayoría absoluta para hacer este superpoder que hoy vemos en el 2024. Siguen teniendo muchos estados poder regional de los partidos en ese momento PRI, PAN. Entonces yo lo veo también como una señal de decir, probemos la presidencia, pero acá en lo local todavía no sucede eso. Vamos a ver cómo pasa y si el cuento este que tú traes de primero los pobres y el modelo que hace mucho tiempo implementaste en la Ciudad de México es funcional para todo el país, cosa que vimos que pues sí se volvió absoluta y completamente funcional, a pesar de sí tener altísimos niveles de deuda y volver todo a un mecanismo total y absolutamente asistencialista. Pero creo que sí es importante decir que México sí decide darle la oportunidad a López Obrador y a su movimiento en el macro, pero en lo micro y todavía incluso a un nivel municipal y a nivel estatal, hay una democracia que todavía sigue funcionando.
y que será hasta después en el 2021 donde vamos a ver la conversión, porque la gente se convence y sí ve los hechos con mucha congruitud de que López Obrador cumple su palabra. Entonces, solamente para resumir y tener el debate, para mí el tema de fondo es que nunca muere el prismo nacional revolucionario, sigue existiendo en el sur del país todo ese tiempo. O sea, esta pugna previa después del 88, que es cuando llega Carlos Salinas de Gortari, bueno, creo que hasta desde Miguel de la Madrid, pero con Carlos Salinas, ese debate se mantuvo activo todo ese tiempo, esos 30 años, era, el PRI era todo, me refiero, y cuando hablabas del tema de izquierda, pues es que era de izquierda, era de derecha, era pro perros, era todo, y ese fue parte de su éxito, que hoy también vemos que está reproduciendo Morena de la misma forma. Pero en ese sentido, las dos grandes corrientes peleaban por si ser tecnócratas o no, y de ahí surge la narrativa y el anhelo para decir, eso no funciona. Entonces, el gran genio comunicacional y argumentativo de López Obrador, pues lo que hace es poner todo eso en una bolsa para que se vuelva el gran enemigo y a partir de ahí consolidar su posicionamiento. Y de ahí yo creo que pues ya vienen otros elementos, pero cerrando la intervención, se le da un voto a él de confianza, pero a nivel local todavía vemos un tema de reordenamiento que no se acabaría de colocar hasta años después, ¿no? Gracias, Luis. ¿Cómo lo veías ahí tú, Eduardo, del espacio en el que ocupabas en ese momento? ¿Cómo se respiraba el ambiente precisamente en esto? Que el INE era así, vaya, el INE de ese tiempo, pues vaya, y recuerdo también muchos amigos y compañeros que estaban en ese momento muy convencidos de la institucionalidad y de los procesos institucionales democráticos. Y de repente no es que surja de un momento a otro, vaya, venía cocinándose de años atrás, pero esta figura rasante y que esto que apuntas, Luis, es crucial, se le da la oportunidad a nivel macro, pero micro siguen funcionando esa democracia, esa división en las decisiones y en las elecciones electorales. ¿Cómo lo veían allá? Lo veías, Eduardo, tanto a nivel en el espacio que ocupabas como desde la perspectiva analítica. Mira, a mí me parece que es evidente que el INE, el IFE, siempre sufrieron o tuvieron esta característica de las cuotas, ¿no? Eso es indudable. Pero antes eran consensos. Ahora, por ejemplo, el INE actual es, y este diputado Hamlet García Almaguer lo dijo muy claramente en algún momento cuando estaban eligiendo los consejeros a Tadei y compañía. Dijeron, nosotros vamos a elegir a quien nosotros queramos y la oposición nada más va a mirar. Puede gritar todo lo que quiera, pero vamos a colocar a quien nosotros queramos y nos convenga. Antes no era, por lo menos abiertamente, ese es el planteamiento. Era el INE tiene que ser plural y reflejar la diversidad de fuerzas partidistas. No, ahora es yo quiero todo y lo tomo, ¿no? Entonces, yo creo que en gran medida por eso la elección de López Obrador fue una elección pues tan legal, tan clara, no se pudo objetar su triunfo porque es cierto lo que dice Luis, la gente le dio el voto de confianza a López Obrador y eso es algo que nadie puede discutir. En 2018, López Obrador fue el triunfador después de muchos intentos y de mucho trabajo, nos guste o no nos guste. Y segundo, a partir de ahí viene un desmantelamiento justo porque no tiene ese poder, como mencionaba Luis, absoluto en el momento de llegar a la presidencia. Él va construyendo las condiciones y se van generando en el país estos pactos, estas imposiciones, esta sojuzgación de instituciones para poder lograr años después el control absoluto que tienen ahora o casi absoluto que tienen ahora, ¿no? Eh, Digo, es a 3 años de distancia y me estoy adelantando, pero no es casualidad que cuando más se descara la operación del crimen organizado en todo el corredor del Pacífico por un partido, es decir, por Morena, que hasta secuestran a los candidatos y a los operadores de otros partidos como el PRI, este, pues
haya sido después de eso. No es casualidad que el ataque al Poder Judicial empezara más o menos en el 21 también. No es casualidad que se eligiera un INE que después resultó ser totalmente palaciego y favoritista del poder en turno. El INE en el 2018 todavía podríamos decir que aunque no de manera perfecta o ideal, era institucional, ¿no? En eso yo marcaría hasta un paralelismo con las Fuerzas Armadas. Yo platicando con militares de alto rango de diversas armas me han dicho que hasta que llegó López Obrador ellos eran institucionales y constitucionales y que ahora son presidenciales, ¿no? Ahora están con el presidente. Finalmente, eso que se ha dado en llamar, que de hecho fue Saldívar el que, creo, si no me equivoco, el que acuñó el término de el efecto corruptor desde el poder, ha hecho que lleguemos a donde estamos en este momento, pero en ese momento, en el 2018, todavía podíamos decir que teníamos un INE fuerte, que podía garantizar en muchos sentidos las elecciones, que tenía suficiente presupuesto, suficiente personal, suficiente expertise, que aunque había muchas presiones y había favoritismos dentro del Consejo General, no había un sojuzgamiento, una sumisión de los consejeros y de la institución al poder, algo que ahorita a todas luces es claro que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo desde adentro, como tú decías, yo estaba en el INE en aquel entonces, vi muchas cosas muy interesantes y sobre todo vi el nacimiento de una narrativa que se ha ido perpetuando desde entonces. Yo recuerdo, yo estaba en la comisión temporal de debates y yo me acuerdo que ahí estaba el que fue después ay, se me fue el nombre, el que fue el jefe de prensa de López Obrador, se me fue el nombre, estaba con El nosotros. que, el César, ¿Quién? el que, César Yáñez, no. César Yáñez o No, no, no. Que estaba siempre en las mañanas. Bueno, no importa. Fue a denunciar con Carmen Aristegui que Estados Unidos estaba tomando el control de las elecciones. ¿Por qué? Porque teníamos un asesor de debates que nos estaba ayudando en la organización y que nos estaba ayudando a que lo hiciéramos dinámico. Tú me dijiste en algún momento, Alejandro, que los debates del 2024 son los que más te han gustado. Bueno, fue porque acudimos a fuentes de todos lados, a expertos chilenos que también tienen una gran tradición de debates, a expertos norteamericanos, a expertos canadienses, para que nos orientaran cómo hacerlo más atractivo, más dinámico, cómo organizar, por ejemplo, las participaciones de las personas en ese debate de Tijuana donde hicieron preguntas, etcétera, etcétera. Pero aún en ese momento ya se estaba denunciando que todo estaba mal. ¿Por qué? Porque tenían miedo de no lograr el triunfo. De hecho, Jesús yo me acuerdo Ramírez, era que, Jesús Ramírez. Jesús gracias, Ramírez, Jesús claro, Ramírez, sí, sí, sí. sí, yo me acuerdo perfectamente todas las objeciones que ponían en la comisión y luego cómo iba a los medios y ventilaba cosas que por acuerdo se suponía que eran confidenciales, porque tenían que ver incluso con la seguridad de los candidatos, ¿no? Entonces, es impresionante cómo desde ese momento se fue gestando una narrativa en donde todo lo que no sea como yo diga está mal, o es un complot, o es un grupo de interés o de privilegio que está tratando de impedir el avance de la sociedad mexicana, del pueblo, ni siquiera de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano. Entonces, yo creo que dentro del INE, de una manera muy discreta, se fue gestando lo que fue la narrativa ya oficial con López Obrador como presidente, aunque ya venía construyéndose de 20 años atrás, fue ahí, en ese momento, en esa campaña, donde se afinaron los detalles y empezamos con este debate de chairos contra fachos, antipatriotas contra mexicanos, etcétera, etcétera, y todos aquellos que no están conmigo están en mi contra. Sí, la polarización y la simplificación del lenguaje y la narrativa. Ahorita vamos un poco a eso, Zach. Sí, mira, yo tengo aquí dos cosas, dos apuntes que me parecen muy interesantes, tanto de la intervención de Luis como de Eduardo. Luis mencionaba hace un momento que la sociedad llega con decepción, decepcionada, ¿sí? Yo pienso que se decepciona quien espera algo de alguien. Si no esperas nada, difícilmente te decepcionas. Ahora, Eduardo menciona que también llega López Obrador con un voto de confianza por parte de la sociedad.
Yo, sin quitar el pie en la política, quisiera poner otro pie en cómo fue que esto posible a lo que tú también apuntabas, que un sector de la sociedad confía en alguien al que pareciera que nunca lo hubiese hecho. Y me parece que aquí son importantes los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación como una forma de llegarle, tal vez no intencionalmente con toda la corrupción que había del PRI, que ya nos tenía hasta el copete, y eso como que le dio el empujoncito, ¿no? Para este nuevo régimen. Y de ahí que gran parte de la sociedad, yo supongo que a lo mejor de clase media alta, voltea a ver un candidato que antes no lo hubiese hecho, ¿sí? Entre los arrepentidos que me cuento, también por ahí va el asunto. Fuertes declaraciones. Sí, claro. Pero parece Eso que solo había, va a quedar aquí. parecía No que te había, vamos a denunciar en ningún lado. Sí, no, no hay exacto, problema. nadie lo va a saber, ¿eh? Exacto, no votó por AMLO. Cambiar de opiniones de sabios, ¿no? Pero digo, los medios de comunicación, sin querer queriendo, nos fueron empujando a esta toma de decisión tan controversial. Yo recuerdo esa época de las votaciones lleno de gente, de familias, pero también recuerdo esa primera etapa del 2018 con la escasez de gasolina, algo que nunca había vivido en el país, con un combate contra el huachicol, haciendo largas y largas filas de autos. Ahí es donde uno dice, chanfle, creo que la regamos, ¿no? Y ve ahora el enorme peso que tiene el huachicol, como por ejemplo para nuestros vecinos americanos. Por ahí va mi comentario, pues, y me pregunta sobre el impulso y fuerza que dan los medios de comunicación para que ese 2018 fuese lo que ahora conocemos que fue. O sea, esa Luis, parte de los medios, ¿no? Adelante, Eduardo. Luis, ¿me dejas responder primero? Perfecto. Adelante, por favor. Yo quiero decirte, Isaac, que yo difiero un poco de lo que tú estás diciendo. A ver. Sí tienes razón en decir que los medios de comunicación dieron impulso a la campaña, pero también tienes que pensar que el modelo institucional y democrático que como cascada fue llegando a todos lados era el de la pluralidad comunicativa. No podías dejar fuera a López Obrador porque entonces lo convertías en un mártir. No podías dejar de entrevistar a sus colaboradores, o sea, lo que acabo de dar constancia de Jesús Ramírez cuando fue con Aristegui a denunciar que los americanos estaban controlando al INE porque había un asesor norteamericano en la comisión de debates, etcétera, etcétera. Finalmente, y ahí me voy a ir un poco hacia el lado de Karl Popper. El enemigo de la sociedad abierta es la censura, primero, pero segundo, los discursos de odio como el de estilo nazista. No estoy diciendo que López Obrador sea un nazi ni nada por el estilo, porque ya sabemos cómo es esto de la polarización. Entonces, conseguir un punto intermedio entre no censurar, pero permitir una libertad de expresión que incluso daña a la democracia, es algo muy delicado. Y nosotros teníamos muchos precedentes legales y teníamos muchos casos en los cuales se reclamaba el derecho de réplica en época electoral, se trataba de dar espacios a todos más allá de lo que marcaba la ley para que se viera la objetividad de los medios y se trataba de presentar todo el abanico de posibilidades. Sí es cierto que los medios de comunicación, al abrir sus espacios a la candidatura de López Obrador y que dijera lo que quisiera él y sus colaboradores, le dieron ese empujoncito que tú estás diciendo, pero es un empujoncito que ética y deontología estaban obligados a realizar. ¿Por qué? Porque él era una opción real, ya digamos real, una opción, porque hasta al Bronco le dieron espacios, era una opción política aceptada constitucional y normativamente. Entonces, me parece que salirnos por la tangente, y no es algo personal, o sea, que es algo que yo he visto muchas veces, salirnos por la tangente de los medios tuvieron la culpa, es darle mucho más poder a los medios de lo que tenían, porque estaban obligados por el contexto constitucional y legal y por el contexto social. Entonces, sí es cierto, López Obrador terminó de agarrar velocidad con los medios de comunicación, pero no es porque los medios de comunicación nos estuvieran vendiendo una utopía o una falacia. La utopía y la falacia, lo vimos, la estaba vendiendo él, y ellos estaban obligados a presentarla.
Tal vez lo que debió haber existido fue un mayor nivel de crítica, Ese es pero el punto. en cuanto a los espacios y la presentación de ideas, yo no coincido contigo, Isaac. Yo creo que los medios cumplieron, si no bien, por lo menos, más bien, si no idealmente, bien su papel en las campañas de 2018. Claro, claro, Eduardo, entiendo tu postura. La mía no es, por supuesto, decir que los medios de comunicación tuvieron el 100%. Sin embargo, sí fue un elemento indispensable para entender el asunto, porque estos medios de comunicación llegan a cierto nivel social del país que de otra forma no nos enteraríamos o nos diera pereza escuchar los debates políticos. Ahora, en mi opinión particular, pienso que la figura del mártir está sobrevalorada. No creo que los mártires ahora tengan tanta impulso en el futuro como para que eso pudiese afectar, ¿no? Hacer de un político un mártir, bueno, a lo mejor en su momento será una carga en la espalda, pero después lo que yo veo en estos tiempos es que todo se olvida al mes, ¿sí? Pero bueno, a ver qué más surge por ahí. Gracias por... Nada más rapidísimo. Sí, Trump y los atentados en su campaña, su segunda campaña, y el desafuero de López Obrador son ejemplos de cómo mártires o cercanos a mártires siguen funcionando años y décadas después. exactamente eso, pero por dejar a los mártires, por no hacer los mártires, estamos donde estamos. Es bien interesante el tema de los medios, porque ahorita me hicieron, que provocaron un análisis de memoria y parte de lo que decía Eduardo tiene mucha razón, porque es justo la izquierda del PRD con la elección del 2006 la que obliga al cambio de acceso. ¿Cuál? O sea, con justamente este tema del fraude y todo lo que sucedió en la elección de López Obrador y Felipe Calderón, hay un cambio radical en la forma en que se acceden a los medios por parte de los opositores, donde pues, la figura eh, de más emblemática siempre fue López Obrador, desde el 2000 para acá, ¿no? Fue el opositor número uno de Fox, fue el opositor número uno de Calderón y fue el opositor número uno, aunque eso es un poco cuestionable, de Peña, porque después del 18 desapareció de su narrativa. Peña es Exacto. un santo casi casi, ¿no? No, le Pero dice el durante, licenciado Peña Nieto. Se refiere a él así, dice, caray. Qué siempre tuvo simpático. razón Sí, nuestro muñeco de licenciado. Sololoy, definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero viene a colación este tema del 2006 porque justo viene a punta de golpes la solicitud para tener acceso en los espacios, los noticieros y la pauta. La pauta se deja de comprar, porque todavía para la elección del 2006, que fue un debate enorme con la CIRT y demás, eh, se echa para atrás que el que tuviera más lana fuera el que comprara espacios y tuviera acceso a noticieros y demás. Eso es un triunfo de la izquierda o del movimiento de López Obrador, que se va acuñando a lo largo de los años y que después utilizan muy hábilmente durante 12 años para poder acceder al poder. Ahorita que hablábamos, me parece muy interesante que creo que el discurso que ellos manejan es que nos ganaron al México institucional con las propias reglas del México institucional. Gran O punto. sea, aprendieron No, no, no. a triunfar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ellos lo que dicen es que a pesar de las instituciones, Sí, lograron triunfar porque eran más los mexicanos que votaron. O sea, un discurso populista, irreal y tienes toda la además razón. sin ninguna base. O sea, te gané con tus reglas del juego, que por cierto estaban mal, pero te gané con las tuyas, ¿no? Exacto, pero como bien Claro. señala con el tema de Jesús Ramírez y de todos los voceros, ellos también de alguna forma siempre pensaron en la vacuna de que hubiera un fraude electoral en el 2018. Sí lo veían que podía suceder, a pesar de tener una ventaja enorme en la mayoría de los sondeos, pues sí pensaban que les podían robar la elección. O sea, todavía seguía persiguiendo este fantasma del 2006, del 2000, del 1988, donde, volviendo a la figura del martirio, esa izquierda era la que acababa pagando los platos rotos porque no sabía cómo defender o articular. Entonces,
Eh, yo también creo algo nada más para cerrar con la idea de los medios de comunicación y de cómo funcionaban. A partir del 2006, también el movimiento de López Obrador entendió que por la vía de los medios tradicionales no iba a avanzar. Y se consolida un movimiento digital enorme que aún hoy está vigente de propaganda de su movimiento, que, bueno, nace con el tema del Sendero del Peje, que después ya se volvió otra cosa, que lo articula precisamente Jesús Ramírez y que hacen que la información llegue con mucha eficiencia a todo el país de manera paralela a los medios tradicionales. Ya dejemos de lado a Televisa, TV Azteca y demás, sino a los propios medios que en lo local, periódicos, radio, teles locales, no le daban acceso a los personajes de izquierda. Entonces, eh, creo que ellos entienden muy bien ese modelo, entienden muy bien que ese es el mecanismo para poder articular de manera eficiente su narrativa, y esto, pues, es también parte de lo que facilita la socialización. Yo creo también que una consecuencia que derivó en el triunfo es que la velocidad con la que se difundía la información ya por el Internet y el tener prácticamente en el momento de la información hace que la construcción de su versión correcta o incorrecta de la historia, para no ponerle una etiqueta, para ellos es correcta, para muchos más es incorrecta, también se divulgue con mucha velocidad y que tengan ellos estos mecanismos. También sí creo algo, el México, el sistema mexicano en muchos sentidos es acomodaticio en el tema político y económico. Y al ver el avance de López Obrador, se obligan a tener la apertura. Yo me acuerdo en los espacios a los que llegaba de debate López Obrador, vamos a pensar en este de Televisa de primer grado, pues llegó así como, pues pregunten, siempre tuve la razón, o sea, ya había un tema así de soberbia muy poderoso, que volviendo también al tema de los debates, eh, hace que él los maneje con una soltura que no tenía en los otros momentos. En los otros momentos sí insistía en su narrativa, que ya todos conocemos, no me voy a por ahorita detener en ello, pero si se fijan la actitud que tenía en los debates, en estos espacios de intercambio de ideas, era como, siempre tuve la razón. Entonces, eso transmite. Y eso hace que el movimiento avance y que uno empieza a pensar que es algo inevitable y invencible. Eso yo creo que es lo más duro y una de las reflexiones fuertes del 2018, y es que llega para instalarse el discurso de polarización que él siempre construyó, pero que no todos los mexicanos, uno, tenían sobre la mesa al momento de charlar, ni que tampoco lo creían. Pero, nuevamente, a punta de estarlo machacando diario, que hace también un uso extraordinario de las mañaneras a partir del 2018 y de su triunfo, se ve algo inédito en ese momento de la vida, que es que desaparece Peña Nieto como presidente al otro día que gana López Obrador. Sí, Desaparece. totalmente. López Obrador fue presidente al otro día que ganó. No, esa famosa imagen en el Estadio Azteca, si mal no recuerdo, ¿no? Que es simbólicamente, vaya, muy poderosa. Creo fue en la noche de ese día o si fue en el Zócalo. El punto es, Fue en el Zócalo, fue en el fue Zócalo. en el Zócalo. Es el punto climático de la simbología política del poder de la llamada izquierda, pero de él en particular. Es decir, tras tantos años de lucha, aquí estamos. Y ahí, como dices, Peña Nieto, para atrás. Quisiera detenerme un poquito, no porque formalmente hablando pudiera tener irrelevancia, pero quiero rescatarlo desde la siguiente vertiente, porque nos podría ayudar más o menos a investigar o a tener cierta clase de ideas en lo sucesivo, sobre todo al momento de lo que vienen siendo las contraposiciones. Es decir, ustedes ya lo plantearon y muy bien dicho, ¿sí? El modelo comunicacional de Andrés Manuel, la polarización, la decepción social, en fin, una serie de ingredientes muy importantes para explicar este fenómeno.
Frente a sí, Andrés Manuel tenía dos personajes muy peculiares. Uno, y los conocemos bien, quienes llevamos durante mucho tiempo en estas lides. José Antonio Meade, que dicen las malas lenguas que para marzo del 2018 él ya tenía las encuestas en las que no había manera en que pudiera ganar, ya se sabía de la derrota, pero más allá de eso, una personalidad en la que si nosotros lo colocáramos como gobernante, muy probablemente hubiera sido mejor gobernante, es lo que apuntan bastante, ¿sí? Mal candidato, pero un gran gobernante. Pero del otro lado estaba un sujeto que durante el sexenio de Andrés Manuel tuvo que salir del país, pero regresó como senador y que en ese momento fue el candidato de Acción Nacional a la presidencia, que a mí en lo particular me parece muy sugerente desde la siguiente perspectiva. Muy probablemente sea uno de los polemistas más poderosos y más articulados y con mayor solidez que hay en este país, ¿sí? Y lo demostró desde aquella 62 legislatura, Luis. Lo recordamos muy bien, ¿no? Tiene 2 o 3 piezas oratorias, francamente, de una exquisitez profunda para incluso todos aquellos que quieran estudiar análisis del discurso político. Vaya, me parece que se adelantó su tiempo, pero más allá de eso, ¿sí? Tenían frente a sí a alguien que en los debates, Ricardo, en honor a la verdad, hizo pomada a Andrés Manuel. Sin embargo, con 2 o 3 bytes, Andrés Manuel le dio la vuelta, le supo dar la vuelta en cuestiones francamente poco sustantivas, pero masivamente muy pegadoras. Dice Eduardo, no creo que le haya dado en la torre. Está bien, me encantaría conocer su punto de vista, sobre todo a la luz de que si estos debates, si este tipo de confrontación o contraargumentación, en la que al menos algunos, el estilo, la capacidad argumentativa de alguien como Ricardo, frente a la simpleza y a la banalidad comunicacional, habla de lo que es nuestra cultura política. No lo sé. Venga, Eduardo, ¿tú qué dices? Me dices que no le dio en la torre Ricardo a Andrés Manuel. Venga, quisieras conocer tu opinión. A ver, creo que aquí tenemos que establecer una serie de condiciones para entender por qué yo digo que no. Sí, 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 sí. Primero, ya lo estábamos platicando hace rato, antes de entrar al aire, que yo sostengo que uno de los grandes errores del sistema político e institucional de México fue que estaban subidos o estábamos subidos en una torre de marfil en la cual muchas cosas tenían que ver con los tecnicismos, tú que lo acabas de decir, es un gran polemista, entonces él presenta argumentos, o sea, me refiero a Ricardo Anaya, presenta argumentos, Pero poco cifras, comprensibles. dice, pero que son oscuras en el mejor de los casos para mucha gente. Luego, Ricardo trató de agarrar el tipo de narrativa de López Obrador, no sé si se acuerdan del famoso taco y de dormir casi casi en la Eso intemperie y fue todo eso, y eso fue falsísimo. totalmente. Fue como pensar, fue como pensar te voy a comprar una cajita de McDonald's llena de tacos, ¿no? O sea, por favor. Entonces, No, y detrás Ricardo es güero. O no sea, bueno, fue, no güero, pero. no lo hizo pomada para efectos No, me refiero en el prácticos, debate presidencial. En el por debate. eso. Sí, por eso. No lo hizo pomada para efectos prácticos en el debate, porque el debate, estamos esperando que en un país con el nivel de analfabetismo funcional y analfabetismo que Exacto. tenemos, fíjate, ahorita lo que estaba platicando Luis antes, me hizo recordar sobre los medios de comunicación, me hizo recordar una frase que me dijo una vez un estudiante que me pegó y me sigue sonando aquí en la cabeza. Me dice, pues es obvio que ellos van a tener mejor narrativa, porque tú escribes en el Universal y te publican en 1 o 2 días, pero en cambio, fulanito, cualquiera de los oficialistas, podríamos decir nombres, pero no nos vamos a meter en broncas, este, lo hacen en 5 minutos y además tiene una granja de bots que le da un alcance impresionante, etcétera, etcétera. Entonces, estamos confundiendo el objetivo formal de un debate, que sería en una sociedad ideal, la confrontación de ideas, argumentos, la polémica, el demostrar el carácter de los personajes, versus lo que es en realidad en México, que es el impacto mediático. Nada más es el impacto mediático.
todo lo que dijo Ricardo Anaya en los debates quedó absolutamente desaparecido con Ricky, Riquín, Canallín, y espérame, Mi mi cartera. cartera, tengo mi cartera aquí, no sé. Sí, me guardo la cartera. Me Y vayas a Ricardo no se pudo adaptar. levantar de esa. Yo te lo puedo decir además que Ricardo, y yo lo vi, estaba mucho más preocupado en el ángulo de la cámara que lo iba a tomar. No sabes cómo se peleó con el INE porque la cámara estuviera en tal posición, en tal ángulo, que la luz le diera de tal modo, en vez de pensar cómo confrontar a López Obrador. Yo lo escuché decir, este debate lo tenemos ganado desde el primer debate. Ese nivel de soberbia, y a mí me parece que es muy característico, sin demeritar todo lo que dijiste, es cierto, es uno de los mejores polemistas que existe en este país. Me parece que Ricardo Anaya es un político que primero desmanteló en muchos sentidos para hacer un intento de caudillismo al PAN, y segundo, confió demasiado en sí mismo. Pensó que sus capacidades eran tan grandes que eran más que suficientes, que no necesitaba recurrir a nadie. Es más, recurrió, por ejemplo, al jefe Diego hasta que ya estaba desesperado y ya tenía que empezar acciones legales. A mí, Ricardo Anaya, junto con Alito Moreno, Marco Cortés, y los últimos dos presidentes del PAN, me parece un gran ejemplo de cómo me voy a oír muy mi ley, pero la casta política, no, pero no es la clase política, es la casta política mexicana, ha ayudado y ha colaborado al desmantelamiento de la democracia electoral en el país. Hay López Obrador y su algo, grupo tienen una gran cantidad de responsabilidad, pero la oposición ha actuado y ha trabajado para que esto se logre, tiene la o sea, suya. viéndolo mal, ¿no? Y es que hay algo bien interesante que sí me gustaría apuntar con este debate de Ricardo y Pepe Mí. Yo creo que ya no se ganaba ningún argumento en la mesa ni en la de los debates, porque la lógica política narrativa era distinta. Yo sí creo algo, y se los digo con total convicción. López Obrador ya había ganado la batalla emocional De acuerdo. desde mucho tiempo antes. Entonces, al momento de que se ponían los argumentos en la mesa por parte de Mido, por parte de Anaya, de si fue buen jefe de gobierno, si hubo tantos muertos, si las cifras macroeconómicas, que era un tipo de debate al que estábamos muy acostumbrados a ver, y que ellos manejaban con total soltura, especialmente Ricardo, que coincidimos todo que es uno de los polemistas más importantes hoy por hoy y tal vez de la historia del país, lo puedo decir. Sí. Eso no sucede, eso era irrelevante, porque la gente estaba ya con el argumento emocional, pensando nuevamente en nuestro argumento de origen de la decepción, de la construcción misma de buscar la esperanza en qué va a venir para México. Y dijeron ahorita algo fundamental, hubo malos candidatos por parte de la oposición en el 2018. No eran candidatos que pudieran conectar emocionalmente como ya lo había hecho López Obrador. Y perdón, la experiencia que él tuvo como candidato en el 2006 y como candidato en el 2012 y como candidato en el 2000 le permitió entender a su electorado, porque también hay algo, gana el electorado de López Obrador, gana el electorado que siempre le fue fiel, siempre mantuvo un nivel no menor al 25-30% de votos, que muchos de ellos son de clases bajas. Y como bien señalabas, Alex, sí se suma la clase media más por descarte que por ver las alternativas, porque tampoco olvidemos, 2017 y 2016 fueron elecciones donde ganó el PAN. O sea, ganan en los estados y por eso también llega ensoberbecido Ricardo, que en ese momento había sido presidente del PAN, ¿no? Nada más para que no se nos olvide. Entonces, hay un no entendimiento del momento político que iba a ser tan relevante y cito nada más las cifras. López Obrador gana con el 53%, el PAN tiene el 22% y el partido en el poder solamente tiene 16%. Aplastante. Entonces, eh,
los debates fueron muy innovadores y también fueron de mis favoritos en formato porque fue plenamente innovador y sí generaron un debate que no era mecanizado como ya habíamos visto en otros episodios. Sí había tuya, mía, te la presto, te pego y Ricky Riquín y tú Y me me acuerdo muevo y todo y me eso. muevo y me acuerdo un byte Saco mi letrero y lo pongo enfrente del podio y todas las cosas. eran una maravilla y aparte también de este tema de, a ver López Obrador, sin payasadas, sin mentiras, sí, o sea, se decían cosas Sí, fuertes y directas. Entonces, yo creo que también alcanza su punto máximo en ese momento los debates en México. Sí los ven una muy buena cantidad de personas, pero lo que no se entiende es cómo se tenía que llevar narrativamente el debate para que sí ganara votos y sí ganara credibilidad. Tratas de llevar los argumentos de decir fracasos, cifras, y ya quedó probado no una vez, sino muchas veces, que no es suficiente. que eso no conecta con un electorado que sí ocupas para ganar. Tienes que entender muy bien la realidad, que yo creo que es algo que hizo muy bien López Obrador, y que a partir de ahí procede a empujar su agenda. Hay algo que mencionó Eduardo que me parece también muy, muy rescatable. Y el mundo en sí estaba yendo por el radicalismo político. Es decir, Trump Sí. ya llevaba un año en el gobierno, el triunfo de Bolsonaro estaba ya prácticamente consolidado. En Europa ya teníamos dos o tres corrientes muy potentes también de movimientos radicales de izquierda o de derecha que estaban gobernando. Y la gente dice, vamos a tomar el riesgo. Entonces, eh, también yo creo algo, la oposición en ese momento no pudo articular una figura que sí le hiciera frente a López Obrador, que sí pudiera avanzar políticamente, y de ahí, como un buen tiburón de la política, López Obrador huele esa sangre y dice, voy a desmantelar también a los partidos de oposición. Y cerramos justamente con el comentario de Eduardo. Viene la responsabilidad de los partidos opositores que no logran reinventarse, uno prácticamente ya en estado terminal, con que pues ya lo que reacciona pues es a la cachetada política como vimos ahora Alito con Noroña, que es el mundo al revés, Sí, sí, sí. y un PAN que no ha logrado la reinvención en este momento para volver a ser un partido. Hermano, Perdón, tenía aquí el micro cerrado. Pues totalmente de acuerdo con los puntos que han mencionado los invitados. Indudablemente, México, yo veo a México como un país mal hecho como para debates argumentativos acá tipo ingleses, ¿no? Norteamericanos. Y muy interesante este comentario de que, bueno, ya traía en el bolsillo a partir de una falacia que apunta a las emociones, López Obrador al, al, este, al pueblo, ¿no? A sus partidarios y a mucha gente más. sobre todo porque este ingrediente emocional que durante muchísimos años se había hecho a un lado desde la instauración a mediados del siglo pasado del rational choice, en muchos sentidos, desde la economía, no se diga en la política y en otros ámbitos, siempre estuvo ahí en ciernes y esto que apunta a Luis me parece crucial. Ya tenía el triunfo emocional de la población Andrés Manuel. Y para ir perfilando el cierre, yo quisiera saber de ustedes un par de cosas, nada más, ya para, en mérito de su tiempo. No, los que estamos aquí presentes venimos de estos ámbitos, desde, a ver, yo creo que aquí el chamaco es Luis, pero es por muy pocos años. Pero entendemos y hemos visto el desarrollo político del país desde de la Madrid, Salinas, etcétera, desde entonces a la fecha. Y una de las enormes discusiones que eventualmente se llegaron a tener en ese año, el 2018, sobre todo el 19, para tratar de entender este tsunami con el que llegó Andrés Manuel, que de nuevo no se forjó en ese mismo año, sino venía de antes, eran las herramientas analíticas para observar el comportamiento político, tanto a nivel institucional como a nivel sociocultural. Son necesarias, y lo abro contigo, querido Eduardo,
son necesarias nuevas herramientas de análisis, más allá de las que logramos consolidar en esta época épocas de la transición a la democracia, de entender los neoinstitucionalismos, de entender los sistemas de partidos, de tratar de entender en política comparada cómo se comportaban distintas sociedades políticas. Hoy día necesitamos nuevas herramientas para entender a este nuevo régimen. Sí, definitivamente sí. Luis ya lo apuntaba en algún momento cuando habló de esta creación de un ecosistema digital obradorista en el cual se basó para hacer campaña en muchos sentidos y contrarrestar las voces críticas o los señalamientos que pueda haber desde los medios de comunicación, que además va a la par con toda la revolución tecnológica que hemos vivido en las últimas 2 o 3 décadas. eh, sí necesitamos nuevas herramientas. Nos hemos basado mucho, especialmente los medios tradicionales de comunicación y los partidos políticos tradicionales de oposición, bueno, que ahora ya son tradicionales de oposición, pero antes eran gobernantes, como el PRI y el PAN. eh, no solo es la encuesta, no solo es el análisis en una columna, no nada más es el debate. Tenemos que desarrollar, y probablemente para eso nos ayude mucho la inteligencia artificial, nuevas herramientas, nuevas formas de buscar las raíces o las fuentes de la información, nuevas formas de contrastar y de generar cultura política a través de estas herramientas en las personas. Antes, hacer una encuesta era muy trabajoso, pero si puedes viralizarlo algo para preguntarles a la gente que no lee el periódico, pero que sí trae un celular en mano, una serie de cuestiones políticas que le afecten sin que suene a política específicamente, puedes generar una nueva situación, un nuevo contexto. Ahora, no solo serían las herramientas, no serían nada más los fierros, aunque sean digitales, pero los fierros. Yo creo que también tenemos que ampliar nuestra mirada como analistas, como académicos, ser un poco menos, insisto, ya sé que parezco disco rayado, pero un poco menos subidos en nuestra torre de marfil. Yo, mientras Luis hablaba de esta batalla emocional, yo pensaba, híjole, pero es que yo iría un paso más allá incluso. No solo era la batalla emocional. El 2018, la campaña del 2018 fue la canonización en muchos sentidos de López Obrador. También despreciamos por esta corriente de pensamiento modernista, no metafísica, eh, un montón de aspectos sociológicos y antropológicos del mexicano que no tomamos en cuenta cuando generamos campañas, cuando generamos eslogans, o sea, lo que decíamos de Ricardo Anaya, él iba con todos los datos como si fuera, bien dijo Luis, a debatir en la Cámara de los Comunes o de los Lores en Inglaterra, cuando llegas y dices, oh, sí, en la mañana de hoy me crucé con un vendedor de periódicos, y, bueno, ya perdiste a tu audiencia en México, ¿no? Pero si tú dices Rick Quincanallín, los tienes en el bolsillo así, ¿no? En 2 segundos. Entonces, tenemos que ver muchas cosas. Tenemos que ver el ecosistema digital en el sentido del discurso, del punch, del alcance, de la viralización, pero también tenemos que ver al mexicano y al electorado con otros ojos. No nada más entender dónde está la distribución económica del ingreso, cuáles son las oportunidades de acceso a la educación, a la salud, dónde están los mayores niveles de violencia, sino tenemos que cruzar con una serie de cosas que son la religiosidad, que son las creencias históricas, lo que tú decías del nacionalismo, que durante 80 años nos inculcaron y que todos somos así bien nacionalistas, por lo menos el 15 de septiembre y el Día de Muertos somos, y el Día de la Virgen de Guadalupe, todos somos bien mexicanos, ¿no? En vez de este modelo que a mí me parece muy positivo en muchos sentidos, pero que no ha sabido echar raíces del modernismo, en donde hablamos del ciudadano como un ente que entiende sus responsabilidades, que entiende sus derechos, que está dispuesto a luchar por ellos, aun incluso si tiene costos para esa persona. No, en México estábamos acostumbrados durante mucho tiempo a papá gobierno y ahora con la reinstauración de un régimen hegemónico, pues eso se ha profundizado tremendamente.
Yo he platicado con gente que dice, ¿yo para qué quiero que cambien las cosas si ya mis papás, mis abuelos, mis hijos y yo recibimos beca? Pues no tengo que trabajar, no tengo que trabajar, voy a trabajar en lo que yo quiera, voy a emprender en mi puesto de informal en la calle y si no gano no importa porque de todos modos voy a tener para comer. O sea, también los incentivos perversos de este régimen se encuentran con la falta de cumplimiento de las promesas de la democracia. Recordemos que cuando luchábamos por la democracia en el siglo XX, en 1996, 98, 99, en el mismo 2000, incluso los que no estábamos a favor de Fox, yo no voté por Fox, este, decíamos, híjole, pero por lo menos este es empresario y va a desarrollar al país y por lo menos va a entrar más dinero. No se cumplió, no se cumplió y tampoco reformó el Estado y tampoco atacó la concatenación de la política con el crimen organizado que ahora este régimen tiene naturalizada como parte de su identidad, ¿no? Entonces, son muchísimas, muchísimas cosas que tenemos que adquirir dentro de nuestro marco de pensamiento para hacer buenos análisis y para tratar no de hacer futurología, sino construir escenarios válidos. No solo son las herramientas, sino también es la forma de pensar en que aquellos que usamos esas herramientas, seamos consultores políticos, seamos activistas de la sociedad civil o académicos, tenemos que incluir, incorporar porque estamos muy alejados de lo que es el México real. Luis, nuevas Totalmente, herramientas de análisis. totalmente de acuerdo, sí se requieren y más pensando en dos rutas que creo que son obligadas. Uno es, de nada te sirve una herramienta si no sabes el potencial que te puede proporcionar. Entonces tienes que entender la herramienta bien, que me parece que ahorita con la inteligencia artificial, al menos en el campo de las ciencias sociales y políticas, todavía no está del todo bien amalgamada y bien utilizada. Y segundo, yo creo que hay que quitarle el apasionamiento al análisis eh, de cómo se ve la realidad hoy en México. O sea, porque al haber caído también en el discurso de la polarización, el análisis no se ha hecho con objetividad. El análisis se hace tomando bando de si estás con López Obrador o no, si estás a favor o en contra de la cuarta transformación y demás, y quedan de lado los elementos que ya muy bien apuntó Eduardo, que son pre-López Obrador y post-López Obrador, porque también hoy por hoy ya como actor no está, pero sí está como santo y canonizado, ¿no? Que es algo que políticamente hablando sí sucede y que no podemos cerrar los ojos ante ese hecho. Hay que aceptar que dejó una huella profunda en el país, hay que aceptar que hay una gran cantidad de gente que hoy le sigue teniendo un sentimiento positivo y a partir de eso entender qué es lo que viene, porque justamente en la reinstauración de los poderes super y metapresidenciales cambia el país y cambia la forma en que la oposición puede tener acceso a que su voz sea escuchada, cambia la forma en que tienen que estructurar un liderazgo que pueda generar una alternativa. El electorado mismo cambia, el clase mediero y el electorado bueno, más humilde y más pobre también cambia, porque el país ha evolucionado, pero creo que el gran error, vuelvo al punto, ha sido no verlo con esa objetividad para construir en presente y en futuro, porque la política si algo tiene ahora sí me voy a ver muy posmoderno, se construye y se deconstruye constantemente. No es una cosa fija, es un tema vivo, los clásicos ya lo decían, Hobbes decía que es el Leviatán, es un cuerpo que se compone de diferentes elementos y que el alma viene por otro lado. Hoy por hoy, si le preguntamos a las personas, y ya había visto en las muchas encuestas que hacía el INE y demás organismos públicos, perdón, organizaciones privadas, el bien máximo de los mexicanos no era la democracia. Sí. Nosotros la idealizamos.
Estoy totalmente de acuerdo con Luis. Discursivamente hablando, se decía que era el valor, el mayor valor a cuidar. Y nos olvidamos de lo básico que es el mayor valor a cuidar es comer. El mayor valor a cuidar es la tranquilidad, la paz y que tu familia pueda salir a caminar. Entonces, creo que el vernos atrapados en discusiones que hoy son muy, muy infructuosas, limita que se pueda volver a abrir el debate para entender y replantear cómo se quiere ver el México hacia el futuro utilizando herramientas distintas y evidentemente escuchando otro tipo de voces que permitan una reorganización, pero no desde la perspectiva del pasado, porque también ese es otro debate. Se tiene que hacer desde la perspectiva de la realidad que hoy se vive. Y con ello, eh, no podemos seguir cerrando a los ojos pensando que la reinvención, porque también la 4T se reinventó en los siguientes 6 años, lo entendieron muy bien. Si seguimos pensando que hoy el modelo sigue siendo de la 4T de López Obrador, cometeríamos un grave error. Ya es una 4T que sí aspira a ser un movimiento que se llegue a enraizar y que hoy por hoy gobierna prácticamente el 85% del país. Sí, literal es otro país también. Esto sí. Adelante, adelante, Eduardo. No, nada más quiero 30 segundos literalmente, No, no, tomar no, algo no. que dijo Mucho Luis, espacio. que algo Sí, que sí, dijo sí. Luis que creo que es esencial y es un llamado y una queja personal. No estar con uno o con otro no es señal ni de debilidad, lo digo como analista, ni de debilidad, ni de tibieza, ni de hacer caldo gordo. Esta polarización que muy bien señala Luis no nos permite ver que los mejores análisis, las mejores campañas y probablemente los mejores señalamientos para construir un México a futuro no provienen de los que están totalmente a favor de López Obrador ni en contra de López Obrador, sino de aquellos que somos críticos, y yo incluyo a Luis en esto, que somos críticos con el régimen actual, que fuimos críticos con los gobiernos y el régimen anterior, y que además somos críticos con la oposición. Yo creo que esa es una herramienta que tenemos que desarrollar mucho y que también es mental. Luis lo señaló perfectamente. La polarización no nos permite hacer un buen debate y un buen análisis de nuestro país mientras nos tenga encerrada en esta dicotomía blanco y negro. Nada más, Ahora, era lo único que quería decir. agradezco y créanme que a título personal lo digo, soy un convencido de estos planteamientos. Es decir, en términos de largo plazo, en términos de tratar de acercarnos a una mejor comprensión, no de la inmediatez que nos generan las redes sociales o las redes digitales, en el que se plantean precisamente esta polarización, que es el pan nuestro de cada día si uno se mete a ellas, güey. Sino tratar de entender mejor al país y hacia dónde llevarlo, pues desde luego, y quiero que lo sepan, coincido plenamente. Sin embargo, una última provocación previo a una reflexión final de cada uno de ustedes. No son tiempos de tomar bandera, de tomar partido, de decir, a ver, esto es la polarización, esta es la guerra, güey, sí, porque estamos en guerra narrativa, estamos en una guerra, si lo queremos ver desde esa perspectiva, también una batalla cultural, cabrón. O son ellos con este modelo de país, con esta manera de entender al país, con esta manera de conducirlo, o no. No hay medias tintas. ¿Estamos o no en ese punto? A ver, Luis. Sí lo estamos y ese es justamente el error. O sea, Ok, que ok, ok. al momento que se Algo, instala Luis, totalmente de acuerdo. Venga, venga. como algo inevitable, la batalla se pierde. Ok, Porque si tú, vamos, bytes tan poderosos que acuñó López Obrador como decir que la oposición está derrotada moralmente. moralmente, Sí. la oposición se lo creyó. O sea, lo que me refiero es que eh, el, la camisa de fuerza que ha provocado la polarización impide
ver otras alternativas. Tú decías que si es tiempo de levantar bandera o no. Yo creo que hoy es tiempo de crear bandera, pero Ok, la creación de la bandera tiene todo que ver con dejar las ataduras y sí ok, pensar en otros términos el debate, muy porque bien. el hecho de que se le permita que perdure el debate de polarización implica una victoria sin haber siquiera dado la batalla, por ninguno de los dos bandos. ¿Por qué? Buenísimo. Porque del lado de la 4T insistirán todo el tiempo para decir que ya está ganada y los otros dirán que no está ganada, cuando el debate no está ahí. Ok, O sea, decía un amigo consultor con mucha precisión, si yo voy a una elección, voy a un partido donde es de fútbol y llego preparado con los para jugar polo, pues tengo todas las probabilidades de perder el partido de fútbol. sí, sí, No se entiende el juego. Y correcto. hoy se está en la cancha de ese debate porque se cree que no hay otra alternativa de debate. Entonces, la guerra narrativa es algo que también es permanente. El asunto es justamente en dónde ubicas la guerra narrativa para que sea funcional para construir otras líneas argumentativas y sea productivo para que puedan surgir otros elementos que sí sean fundacionales de otro tipo de construcción de debate político. Porque hoy por hoy, la instauración y que perdure la dinámica hace que todos los actores no se muevan del lugar. Y eso, la no movilidad, implica una victoria inmediata de quien lo ha instaurado. Perfecto. Gracias, Luis. Eduardo, comentario a esto de Eh, si es o no momento me, pa- me de tomar parece bandera. Lo que que dice Luis, ¿no? sí es momento de levantar bandera. Ujú, Pero el problema es que no tenemos que pensar en banderas coyunturales. No es obradorismo contra ujú, ujú. anti-obradorismo. 4T contra anti-4T. Yo creo que, y esto es muy interesante porque yo veo un símil con este gran debate que ha surgido desde hace unas décadas con la ciencia política, por ejemplo, de ¿qué es ciencia política? Plantearnos los grandes temas filosóficos del deber ser o es estos estudios donde hablamos de el porcentaje de votantes. Entonces, creo que perdemos el foco. Creo que una de las cosas que se perdió con el posmodernismo, retomando un poco lo que dijo Luis, es estos grandes ideales de proyección nacional, de proyección humana. Es vamos a ganar la batalla como dé lugar y para eso nos polarizamos. Y tiene razón Luis, en ese momento nosotros y todos perdemos. El punto es cómo podemos ganar todos, hacia dónde vamos, incluso si yo no estoy en el poder. Y a eso me refería, por ejemplo, cuando decía que Fox perdió una gran oportunidad para reformar el Estado y generar un nuevo México, en donde probablemente si lo hubieran hecho como lo planteaban Porfirio Muñoz Ledo y César Cancino, no estaríamos sufriendo esta regresión autoritaria presidencialista, porque seguimos desde el PRI anterior, luego el PAN, luego el PRI de regreso y ahora con Morena, en un Estado que tenía todas las características desde la Constitución para ser autoritario y presidencialista. Se ha reforzado, sí se ha reforzado, se ha desmantelado lo poco que se construyó para hacer contrapesos, sí, pero hay que agarrar bandera, no partido, como tú dijiste. ¿Es momento de agarrar bandera y partido? No, partido no, bandera sí, y la bandera es por la democratización llevada a todos los sentidos, no solo al político, sino una democratización que signifique mejor salud, mejor educación, etcétera, etcétera. Un día en un congreso yo estaba diciendo que la construcción del México moderno, de Salinas de Gortari, de Cedillo, de Fox, de Peña Nieto, era un engaño en muchos sentidos, porque teníamos pies de barro, porque no teníamos un pueblo realmente educado, porque no teníamos un pueblo que entendía sus capacidades, que no entendía sus derechos, que siempre esperaba que alguien más viniera a solucionarle los problemas. Y a eso me refería con la canonización de López Obrador. Krause tenía razón en un sentido cuando decía que era el Mesías tropical,
pero no en el sentido en el que él lo decía, sino en que la gente puso la esperanza de redención del país en él. Así como haz de cuenta Santa Evita en Argentina, aquí es Santo López Obrador, ¿no? San López Obrador, el que nos dio las becas. En Argentina, 60 años después de Perón, se siguen venerando las máquinas de coser que Evita repartía con manos enjolladas y con estolas de zorro a las gentes que no tenían para comer. ¿Por qué? Porque fue la única que les dio algo. Eso está pasando más o menos en México. Tenemos un santo que es intocable para mucha gente y que nos va a provocar muchos problemas para el desarrollo del país en el futuro, aún después de que él fallezca. Tenemos que construir la bandera de un México democrático y educado. Esa es la bandera que tenemos que agarrar y no por el PAN, por el PRI, por Morena. Tenemos que ser mexicanos antes que ser partidistas. Zach, si me lo permites, una reflexión final a nuestros invitados, solicitárselas de un minutito en mérito de su tiempo, porque ahora sí que les tomamos mucho tiempo. Adelante, ¿Cómo ves, Zach? hermano. Adelante. Adelante. Luis, una reflexión final de este 2018 que digas, me quedé con esto que quería decir o sintetizo. Venga, por favor. Primero, agradecer la oportunidad para hablar de un año que es extraordinariamente rico en análisis, más allá, que históricamente creo que es de los más importantes que vamos a ver por muchos, pero por mucho tiempo, por todo lo que implicó. Y creo que mi comentario de cierre es que México cambia y no cambia, porque justamente lo que regresa en el 2018 y lo que queda evidenciado con la elección de López Obrador es que el México del pasado seguía teniendo un peso enorme, que es lo que permite que se dé este triunfo cultural. Y esto lo digo sin apasionamientos y sin partidismo, porque vuelvo al punto, si no le dotamos al análisis y a la argumentación de objetividad, no podemos construir lo que venga para el futuro. Creo algo, el 2018 se vuelve fundacional en muchos elementos de lo que vendrá 6 o 10 años después, y se crea una historia muy similar a la que sucedió después del 29 con la instalación del PRI. Ahí sí lo único que creo es que México y los mexicanos somos muy distintos a los de 1929 que a los del 2024, que alude un poco a lo que tú decías como última provocación y también lo que preguntó Isaac, la velocidad de la información, el tipo de personas que somos, la globalización, todos estos elementos ponen en juego el pensar que es un régimen invencible y el pensar que va a pasar lo mismo que sucedió con la lógica del PRI de 1929. En ese sentido, creo que 2018 nos deja la lección de que hay que voltear a ver hacia atrás para entender, pero que hay la necesidad de construir en presente si es que se quiere lograr un verdadero porvenir. Muchísimas gracias, querido Luis. Eduardo, una reflexión final. Con tu micrófono, porfa. Gracias. Perdón, una disculpa. Yo creo que 2018 nos pone frente al espejo de nuestros propios dogmas y creencias. Me brincó mucho lo que acaba de decir Luis de los regímenes invencibles. Nosotros creíamos muchos que la democratización después del 2000 era algo irreversible totalmente. También muchos creen que la globalización es irreversible. Creo que una de las cosas que nos deja el 2018 son nuestros propios dogmas, nuestros propios prejuicios, y tenemos que desarrollar la capacidad para verlos de frente, ver su feo rostro y aceptarlo para poderlo cambiar. Justo lo que dice Luis. Si no pensamos en clave de presente,
no vamos a poder construir el futuro, pero para entender el presente hay que mirar hacia atrás. Uno no puede entender esta nueva hegemonía sin ver, por ejemplo, la estructura por distritos que tenía el PRI, que ahora está construyendo Morena de la mano de Luisa María Alcalde y de Andy López Obrador, que es casi una réplica idéntica de la que tenía el PRI en los años 70 y 80 para el control territorial. En aquel entonces nos tardamos décadas en echar para atrás ese proceso. Yo no creo que tardemos tanto en tener una nueva ola de democratización en México, pero lo que sí sé es que va a ser una llamarada de petate si no la acompañamos de un montón de cosas. En el 2000 todos celebrábamos y pensábamos que por el simple hecho de que alguien que no era del PRI llegaba a Los Pinos, íbamos a tener un México diferente. Y bien, lo dijo Luis, ese viejo PRI, ese viejo PAN, ese viejo México, estaba soterrado debajo de esa euforia, ese gusto por haber logrado sacar al PRI, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era engañarnos a nosotros mismos. Y perdón que use palabras tan fuertes, pero creo que es momento de que nos dejemos de contar, de que dejemos nuestros dogmas y nuestros prejuicios atrás y que nos contemos cuentos. No fue una transición a la democracia, fue una transición a la partidocracia de una hegemonía, de un sistema hegemónico de partido. El siguiente paso hubiera sido la democratización del país y la democratización de las decisiones a partir de las necesidades escuchadas de la gente, de los estados, de las zonas, de las provincias, de las comarcas, de los municipios. Nada de eso está sucediendo. De hecho, estamos yendo para atrás y nos estamos yendo a 1950, 1960, cuando el centro controlaba todo y mandaba de una manera profunda e innegable. Ahora, ese pequeño empujón que teníamos para el otro lado, pues ya se agotó en muchos sentidos. Y ahora tenemos que empezar a construir cómo va a ser la nueva democratización del país. Porque una hegemonía no es una democracia por más que nos trate de hacer ver eso el partido oficial y el discurso oficial. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Muchísimas gracias a los dos. Hermano, pues un año clave, un año crucial de este primer cuarto de siglo que seguramente, independientemente de que sigamos o no en esto, lo que resta del siglo, que apenas llevamos un cuarto de él, seguirá siendo digno y motivo de análisis, y de veras estoy muy contento, muy agradecido con los dos, Luis Rodolfo, Eduardo, Luis Rodolfo, por haber estado con nosotros, por habernos dado su tiempo, su enorme capacidad de análisis, sus reflexiones. Les reitero, esta es su casa. Esperamos que vernos pronto. ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de cerrar el primer cuarto de siglo y estaremos viendo próximamente cuáles fueron los resultados que ya mucho han adelantado aquí nuestros analistas, nuestros amigos, nuestros compañeros e invitados sobre este régimen que comenzó en el 2018. Luis Rodolfo Oropeza, Eduardo Higuera, Luis Rodolfo Oropeza, de nueva cuenta, mil gracias por haber estado con nosotros. Zach, vámonos que ya nos vieron. Vámonos. Muchísimas gracias. Gracias de veras, Luis. Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo por aquí. Gracias, César. Hasta entonces.